Hubo un tiempo en que vivíamos en la selva. Éramos seres que no habían aprendido nada y el efecto de vivir de esa manera es que las fieras nos devoraban. No teníamos defensa ante animales grandes que con garras y dientes nos hacían sus víctimas y nos comían. Poco a poco echamos mano a lo primero que teníamos cerca, echamos mano a cualquier cosa que teníamos cerca y de alguna manera hicimos armas. Hicimos armas y pasamos de ser cazados a ser cazadores. Con esa ocurrencia, con nuestra ocurrencia de manipular ramas y piedras, dimos origen a nada más ni nada menos que la cultura. Con la cultura nació la convicción de que el conocimiento es poder. Entonces pasamos a ser los seres que dominaban, que fácilmente cazaban a otros y tenían más alimento. Por mucho tiempo, la cultura consistió en saber hacer armas, en saber cazar y en saber procesar pieles para cubrirse cuando hacía frío. Sencillamente vivimos así. Los seres que salían de su infancia, los seres humanos que terminaban su infancia, un día llegaban a lo que podíamos llamar vida adulta, aprendían de los demás, aprendían eso que sabían hacer, eso que llamamos cultura. Consistía en saber hacer armas, salir a cazar y sencillamente comenzaban su vida adulta. Poco a poco, esa independencia, ese proceso de pasar a ser más libres respecto a las contingencias de la naturaleza, nos hicieron llegar a otras capacidades. Y un día descubrimos que en vez de andar deambulando por la selva a ver qué encontramos para comer, podíamos sembrar y cosechar. Ese recurso para mayor emancipación fue simplemente más cultura. Lo que hizo falta, lo que conseguimos fue simplemente tener más cultura. Gracias a ese incremento de la cultura, pasamos a cosechar, a tener más alimentos y a no tener que deambular. Y un día nos vino bien quedarnos cerca de nuestras cosechas. Entonces empezamos a hacer viviendas. Con los medios que teníamos cerca, empezamos a construir viviendas y nos quedamos a vivir junto a lo que habíamos sembrado. Y al estar allí, en ese lugar fijo, empezamos a hacer otras cosas, empezamos a crear nuevos medios con que mejorar la vida, como instrumentos con que trabajar la tierra, técnicas para cocinar y recipientes, utensilios con los que cocinar. Así poco a poco la cultura se convirtió en más y más cosas, en más y más conocimientos. Así, en ese mismo proceso, una vez la cultura llegó a tal nivel, a tal volumen de conocimientos, que ya no pudo ser mantenido por una sola persona. Hasta ese momento, la cultura, aunque fuera creciendo mucho con el tiempo, mantenía esa característica de ser alcanzable por todas las personas. Todos los habitantes de una comunidad adquirían toda la cultura, todos los conocimientos que tenía esa comunidad y vivían en esas condiciones. Llegó un momento en que el aprender tantos detalles, tantas cosas, hizo que no pudiera caber todo eso en una sola mente. Entonces empezaron a distribuirse, nació la distribución del trabajo, o más bien la distribución del conocimiento. Entonces,
unos seres humanos sabían unas cosas y otros sabían otras. Como lo principal de lo que llamamos cultura era saber hacer cosas para vivir, para poseer y para alimentarse y para vivir en mejores condiciones, unos seres humanos supieron hacer unas cosas y otros supieron hacer otras. De esa manera, la cultura, además de consistir en trabajar, empezó a requerir nuevos campos hacia los que extenderse, como cómo relacionarse con los demás. Si intercambiábamos cosas con los demás, teníamos que saber cómo tratar con los demás. Empezó a haber, además del lado práctico, que es trabajar y hacer algún proceso con el que conseguir algo, manipulando las cosas que nos rodean, empezó a haber un conocimiento de la relación entre unos individuos y otros. Empezó a haber un conocimiento de las relaciones humanas, de cómo es la vida, de cómo es el mundo en general. Por ese camino, la cultura empezó a tener su lado práctico y su lado teórico. El lado práctico se resolvía al trabajar. El lado teórico se resolvía observando, pensando y hablando e intercomunicándose unos con otros. De todos modos, el lado práctico era más fácil y a medida que se hizo más grande, se extendió la cultura, ya no solo había diferencias entre niños y adultos, había diferencias entre personas que sabían hacer una cosa y personas que sabían hacer otra. Y con el mismo correr del tiempo y del incremento de la cultura, empezó a haber diferencia entre cultos e incultos. Para alguna gente había partes de la cultura demasiado difíciles. Ya no era que no sabían todos lo mismo, que no cabía toda la cultura en una sola mente humana, sino que algunas partes eran más difíciles para uno y más accesibles para otros. Entonces, el drama de la vida, el drama de lo difícil que podía pasar en la vida, que antes era morir bajo las garras de algún animal, el gran drama de la vida fue quedar rezagado en ese acceso a la capacidad de vivir mejor, quedar rezagado en el desarrollo de capacidades. Como antes todos resolvían el problema de mantenerse y de subsistir, después, cuando la capacidad, la necesidad de hacer más cosas llevó al hombre a desarrollar más capacidades, a aprender más, no todos pudieron hacer lo mismo. Y aumentó el problema de las relaciones humanas, aumentó el drama de no adquirir cultura. Y en ese proceso se vio la importancia de cómo era importante saber sobre la vida, saber sobre las necesidades cotidianas y saber sobre la vida en general, sobre el mundo que nos rodea en general. Se fue haciendo necesario conservar ese saber. En un tiempo se conservaba el saber por medio de relatos, cada uno le contaba a los demás, los más antiguos, los más ancianos le contaban a los más jóvenes. El que accedía a la vida y conocía lo que podemos llamar técnicas básicas para vivir, aprendía a cazar, aprendía a hacer las armas simples que hacían en un tiempo, y ahí iniciaba su vida de adulto. Simplemente era pasar en una determinada etapa que podemos llamar adolescencia, se aprendía a cazar, se salía a cazar, se hacían armas y se iniciaba la vida de adulto. El que llegaba a esa etapa ya era adulto, ya podía formar una pareja y ya podía instalarse a vivir con esa pareja y hacerse una vivienda, que siempre con esos medios accesibles, con esos medios que estaban alrededor de los seres humanos,
era fácilmente alcanzable. Se pasaba de ser niño a ser adulto y a saber todo lo que se sabía. Cuando la cultura fue una cosa de mayores dimensiones y significó más problemas tener que saber todo lo que se sabía, se hizo necesario conservarla de alguna manera y por lo tanto hubo tradiciones, enseñanzas tradicionales, enseñanzas que se transmitían con relatos, con cantos, con frases, con distintos modos de comunicación, para que la gente nueva que llegaba al mundo recibiera eso que se había aprendido, porque inevitablemente la cultura solo se sostenía en la mente de los individuos vivos e inevitablemente los individuos acaban por morir. Por lo tanto, la cultura, que es algo que nos hacía poderosos, que nos hacía estar por encima del mundo animal y nos había mejorado la vida, tenía que seguir existiendo. Por lo tanto, había distintos medios de transmitirla, hasta que un día la cultura llegó al gran paso adelante para trascender la mortalidad de sus portadores. Un día nació la escritura. Todo lo que se sabía, todo lo que se consideraba valioso para la vida, pasó a quedar escrito. De esa manera, todo se hizo más grande y a su vez consistió en tomarse más trabajo para saber. Poco a poco, cuando el hombre empezó a crear sociedades más complejas, existió la sabiduría escrita, existieron determinadas maneras de tener registrado lo que llamamos conocimientos, y existió la necesidad de transmitirlo, existió la necesidad de organizarse para enseñarlo. Los que llegaban a la vida tenían que aprender todo eso porque era necesario para vivir, no solo para vivir. Antes simplemente la diferencia era entre seguir viviendo o morir bajo las garras de un animal. Ahora la diferencia era entre vivir peor o vivir mejor. Todos quisimos vivir mejor y debimos tomarnos el esfuerzo de aprender. Con el correr del tiempo, todo eso se convirtió en una acumulación de conocimientos cada vez mayor. Desde que existe la escritura, siempre hubo una preocupación. Alguna vez nació la inquietud por recopilar todo lo que se sabía, se quiso recopilar y tener reservado para transmitírselo a la futura generación. De esa manera nos quedaron antiguos recopilaciones de todos los conocimientos. Todo eso se mantuvo adelante. En el siglo XVIII, cuando ya existía la imprenta, se utilizó la imprenta para eso y el resultado fue lo que llamamos la enciclopedia, que consiste en 35 enormes volúmenes. La cultura se había hecho cada vez más voluminosa. Ya nadie podía tener toda la cultura. Y a todos esos 35 enormes volúmenes de recopilación de conocimientos, tanto de oficios, de cosas materiales, de técnicas materiales para trabajar, como de filosofía en general, del lado teórico de la cultura, pasó a tener un volumen enorme, y además de ese registro llamado la enciclopedia, existían infinidad de libros, infinidad de cosas escritas desde el principio de los tiempos. Y además la cultura no era solo lo escrito, sino toda forma de arte, también era cultura que el hombre había creado. En este punto tenemos que darnos cuenta de que al llegar a ese punto donde nadie puede adquirir toda la cultura, tenemos que sabernos tomar las cosas con calma, no creer que porque
no podemos adquirir toda la cultura, porque no podemos obtener todo eso que existe y tenerlo en la mente individual, no tenemos que creer que por eso somos carenciados o somos incompletos. Sencillamente, dentro de ese todo tan grande, tan voluminoso, podemos adquirir una parte, pero adquiriendo esa parte y avanzando y sabiendo cada día un poco más, enriquecemos, mejoramos nuestra vida. Por lo tanto, el camino es aprender, cultivar la cultura, asimilarla, sacar provecho de ella y aplicar lo que extrajimos de ella, lo valioso que extrajimos, aplicarlo en la práctica para vivir nuestra vida. Si en el fondo lo que llamamos sabiduría o conocimiento teórico sirve para vivir mejor, porque al entender la vida, al entender el mundo, al entender a la gente y el orden cósmico, todo eso sirve para que mejore nuestra vida, para concebir cómo vivir. Entonces, en el fondo, eso que llamamos lado práctico y lado teórico no es tan diferente, porque lo que llamamos sabiduría teórica, si se transforma en vivir mejor, es un conocimiento práctico. Toda la sabiduría, toda la cultura tiene una conclusión práctica que es una vida mejor, una vida más feliz, en la medida que cada uno sea capaz de desarrollar su capacidad para la vida. En este punto, donde llegamos a tanto conocimiento, y hoy en día más que nunca tenemos lo que llamamos la era informática, que todavía no nos hacemos idea de lo que es porque empezó hace muy poco, hay tanto conocimiento, se aumenta, se incrementa cada día en tanto volumen que ya quedó atrás la idea de que alguien pueda saber todo eso y se crea una nueva idea de que es imposible medir cuánto es el volumen de la cultura. Es inconcebible, no podemos entender, no podemos saber cuánto es toda la cultura porque crece cada día. Por lo tanto, existe esa necesidad de tomárnoslo con calma, adquirir cultura, sacarle provecho y aplicarla a nuestra vida. Ante esto nos damos cuenta de un fenómeno que quizás veamos cotidianamente, que hay personas ignorantes pero felices. Si hay personas ignorantes pero felices, eso nos llama la atención y si observamos mejor nos damos cuenta de que no son del todo ignorantes porque no son ignorantes en lo más esencial, que es saber cómo tomarse la vida. Si saber cómo tomarse la vida nos aporta algo, nos hace vivir mejor, ese saber cómo tomarse la vida es, en el fondo, una forma de cultura. Aunque se ignore todo lo demás, el hecho de saber cómo vivir, y aunque se ignore vivir bien, sentirse bien, es una forma de cultura. Existe esa multiplicidad de formas de cultura, empezando por lo más simple, que es saber hacer algún trabajo, porque como antes teníamos que cazar, ahora tenemos que producir algo e intercambiarlo con otros. Cuando aprendemos a producir algo, tenemos que aprender a tratar con los demás, porque ya sea que nos intercambien lo que producimos o nos paguen un sueldo por producir algo, esa necesidad ínfima y básica de saber hacer algo y saber tratar con los demás es la forma de cultura indispensable que necesitamos para vivir en sociedad. Ante todo esto, nos damos cuenta de que si la cultura nos hace vivir mejor y la falta de cultura nos empobrece la vida y no nos permite llegar a la satisfacción que nos proponemos en la vida, desde hace muchísimo tiempo existe la preocupación por transmitir conocimientos a las nuevas generaciones. Queremos
salvar a los demás de ese padecimiento de la falta de cultura. Por lo tanto, existen los sistemas de educación. Ante todo esto, creamos grandes sistemas de educación y acá se manifiesta, es la forma quizás más dramática en que se manifiesta el peso de la cultura. En un tiempo, los seres humanos que llegaban a la adolescencia, salían de su infancia, sencillamente aprendían a cazar, aprendían lo necesario para conseguir la vida por sí mismos y no ser ya provistos por los adultos, y sencillamente pasaban a ser adultos, pasaban a formar una pareja, pasaban a tener una vivienda y continuaban su vida como adultos. Hoy en día, los que llegan a la adolescencia para continuar aprendiendo. Ya no es para vivir la vida que les requiere esa etapa, sino para continuar aprendiendo para más adelante llegar a la vida que quieren. Y eso está contradiciendo lo que a través de millones de años nos dictó la naturaleza. La naturaleza nos dictó siempre el vivir ahora. Queremos vivir ahora. Y la cultura nos dice que tenemos que prepararnos para vivir más adelante. Ese es el gran problema. Al mismo tiempo que la cultura nos dio tremendas, enormes capacidades para la vida, para enriquecer, para mejorar nuestra vida, también nos crea el conflicto entre lograr lo que queremos o prepararnos. Nos interpone siempre, cuando ingresamos a la vida, una larga etapa de prepararnos. Y nos encontramos con ese problema. Queremos que se preparen las nuevas generaciones. Y los adolescentes, como la naturaleza siempre sigue impulsándolos a lo que siempre impulsó a todos los seres, los adolescentes hoy van a los colegios a disfrutar de estar juntos con otros amigos, a tratar de iniciarse en el sexo, a querer vivir eso a los que los llama la vida, y se encuentran con que los padres y los profesores están forzándolos, están intentando forzarlos a algo que ellos se dan cuenta de alguna manera que va a ser útil, pero no tienen muchas ganas de hacer. Hay una etapa de ir a los colegios a cumplir obligaciones sin muchas ganas de cumplirlas. Hay mucha gente que deja los estudios, sencillamente deja los estudios porque quiere vivir. El ser humano quiere vivir ahora y la cultura nos dice preparémonos para vivir después. Primero hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que aprender para poder vivir mejor. Y evidentemente podemos vivir mejor, pero nos disgusta ese primer detenerse a aprender. Por lo tanto, hay una especie de rebeldía contra eso. También lo vemos en los colegios, vemos que mucha gente se rebela, están los que odian a los profesores, los que rechazan el aprendizaje, no quieren ir a ese lugar a aprender, odian a los profesores, no quieren aprender, hacen un cultivo a las fuerzas brutas, a la violencia entre unos y otros, porque fue lo que en etapas anteriores la naturaleza nos imponía. Ese gran problema de resistencia a la cultura sigue manteniéndose porque es algo que nos viene, es un agregado que nosotros pusimos a la vida y nos cuesta trabajo. También están los que desprecian la cultura, desprecian a los cultos, nacen distintos recursos para resistirse a ese trabajo que hay que encarar. Están los que desprecian a los cultos y dicen que ser bueno consiste en ser simple. De esa manera se crea la idea de que es mejor no adquirir cultura porque en el fondo se sabe que es mucho trabajo. Estamos en esa situación. Hemos creado un gran tesoro
hemos creado algo que nos enriquece, que nos da tremendas capacidades para la vida, pero nos produce la tarea de sostenerlo, la tarea de adquirirlo y de llevarlo encima. Ese gran tesoro que creamos solo tiene efecto, solo es útil si se lo lleva encima. Pero la aspiración a que nos lleva la naturaleza es a no tener que cargar con algo encima. Queremos, de alguna manera, retrotraernos a la etapa en que no llevábamos esa carga. Añoramos los tiempos en que no llevábamos esa carga y tenemos cierta sensación de que sería más fácil, más cómodo no hacer ese esfuerzo de adquirir cultura. Es el gran desafío en que nos metimos. Creamos, aprendimos, nos pusimos a pensar, nos pusimos a adquirir conocimientos y eso nos da una tremenda capacidad para acceder a una vida superior y sabemos que existe esa vida superior, pero tiene un costo. Sencillamente es el gran desafío de la humanidad haber entrado por ese camino. Hay quienes añoran lo anterior, pero quienes se dan cuenta de que estamos camino a una cosa superior, estamos camino a una vida más rica y estamos ya llegando a ella y estamos adquiriéndola y disfrutándola. Con todos sus problemas, con todos sus costos, vale más ser humano que ser animal. Es preferible ser humano a ser animal. Si alguien no lo siente en lo más íntimo de sí, lo único que hace falta es que pase a ser más humano para descubrirlo.